Pero muy buenas tardes, compañeros, bienvenidos. Saludo a Arnoldo Cuellar, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Temoris, te seguimos felicitando. Abogado Federico Anaya, un gusto tenerlo por acá. Gracias, buenas tardes. Federico Anaya Gallardo, bienvenido a la Mesa Montessori. Gracias, espero no ser demasiado montessoriano. De eso se trata. De eso se trata. Temoris Greco, bienvenido. Hace mucho que no te veía. Hace mucho, sí, como el domingo por ahí, pero fue tan emocionante todo que todavía estamos ahí como confundidos. Como rockstars, man. Oye, pues un gusto, Marta, Federico, Arnoldo, aquí estamos como cada martes. Bien, empezamos, antes de que ustedes entraran, seguramente alcanzaron a escuchar que el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, acaba de informar que ya se tiene información del autor material de la muerte del padre Marcelo Pérez Pérez. Arnoldo. Pues sin duda es una buena noticia. Esperemos que no pase como en Guanajuato, donde el fiscal Samarripa detenía autores materiales, luego se los soltaban los tribunales por falta de elementos de prueba y nunca sabíamos nada de los autores intelectuales. Yo creo que está dando resultados el hecho de que la presidenta, como lo anunció en su mañanera, esté directamente en contacto con el gobernador saliente, con el gobernador electo, y ponerle la presión. A Chiapas le hace falta muchísima atención institucional y el gobierno federal no puede hacerlo todo si los gobiernos locales se hunden en la ineficacia, en la falta de atención a los problemas que dan origen a la violencia, pues en muchísimas distracciones, en gobernar para cortar listones. Muchos de estos gobernadores, hay que volver a echar a andar los poderes locales con plena potestad, con plena responsabilidad. Es un pendiente de Morena, yo creo que está pasando en varios estados del país. Por supuesto, el panismo y el periodismo que están abandonando la escena lentamente tampoco abonaron mucho a eso. No conozco más el contexto aparte del tuit, pero me parece que es importante la noticia, ¿no? Sí, y también Federico Anaya, pues también se ha informado hoy por la mañana de esta atracción de la Fiscalía General de la República de este asesinato, esta ejecución. Jurídicamente, legalmente, ¿qué tanto han funcionado estas atracciones de crímenes locales al ámbito federal? A ver, tenemos una experiencia muy mezclada en eso. En el caso de Chiapas, hasta eso, las acusaciones de la masacre de Acteal pudieron llevarse a cabo porque se atrajo desde la entonces Procuraduría General de la República el caso. Ahora, eso no resolvió que la acusación terminara mal hecha y que al final de cuentas la Suprema Corte terminara liberando a todos los asesinos materiales. Ahora, yo creo que en este caso también va a ayudar, por más que tengamos todas las razones para desconfiar del fiscal general Hertz, porque el problema de la Fiscalía chiapaneca es que está inmiscuida en una serie de conflictos de interés con el mismo Manuel Pérez Pérez. ¿Por qué? Porque entre las muchas líneas de investigación que habría que tomar en cuenta es que el padre Pérez estuvo en una época muy difícil, muy importante, como párroco, si mal no me acuerdo, en Panteló, al momento en que en Panteló hubo un enfrentamiento entre un grupo que yo llamaría empresarial que se vuelve caciquil, los Herrera, y un grupo de autodefensas que en principio pensábamos que eran populares, que son el Machete. Y el padre estuvo involucrado no solamente en el proceso de lograr paz entre ambos grupos, sino también en quién gobierna el municipio de Panteló, porque en contexto del enfrentamiento, la legislatura decidió disolver el ayuntamiento y nombrar un consejo municipal. Ojo, primero, un consejo municipal dominado por el Machete, y recientemente, al momento del cambio de la legislatura, un consejo municipal dominado por los Herrera.
Esos son hechos que conocemos. Y en medio de todo eso, con el padre metido a la hora de tratar de encontrar soluciones pacíficas, resulta que la Fiscalía General del Estado lo acusó a él de uno de los varios crímenes que se imputaban mutuamente los grupos en el conflicto. Entonces, con esos datos, yo creo que la Fiscalía de Chiapas no hubiera sido una buena opción. Entonces, ahora, por dos causas, la Fiscalía General de la República, pues qué bueno que hizo la atracción. Bien, gracias, abogado. Y Temoris Greco, no sé si quieras ampliar acerca de esto o te ponemos el estado de X o el tweet de Patricia Armendáriz. Es que quería precisamente comentar esto. Bueno, Carmen Patricia Armendáriz, diputada de Morena, empresaria, emprendedora, se dice ella, me atrevo a sospechar que el crimen organizado ha rozado a la iglesia. El sacerdote asesinado en San Cristóbal, a decir de muchos, tenía bienes que no vienen de la limosna, menos de una comunidad tan pobre. Sí, es muy fuerte eso, ¿no? A decir de muchos, o sea, ¿quiénes son esos muchos? Se ha hablado muchísimo desde el asesinato del padre Marcelo Pérez, se ha hablado muchísimo de este tema, ha hablado muchísima gente de él, y a ninguna persona de las que he leído, tanto en medios de comunicación como en redes sociales, he escuchado que tenga algún tipo de señalamiento de este. Todos los señalamientos que he leído son describen a un hombre muy entregado, a la causa de la paz y de la justicia para los grupos indígenas, un mediador, una persona muy querida y muy respetada, y así como de ningún lado sale esta diputada, que no solamente es diputada, de hecho, diputada es una condición nueva para ella es una empresaria de Nuevo León, que se ha caracterizado pues, por su distancia con respecto a lo que pasa con la gente. Un colaborador suyo murió de COVID durante la pandemia, y sus comentarios en redes sociales, porque ella pues, se le da esto de poner cosas en redes sociales que pues lo menos que se puede decir es que son poco pensadas o si no es que de plano insensibles, se refirió a él como alguien que no había sabido comunicarle su situación a ella, porque en la base de la pirámide, esa es la frase ese es el concepto que empleó, en la base de la pirámide, la gente que es como que tiene otros valores o piensa de forma muy extraña. O sea, una concepción de sí misma, como de alguien que está en la punta de la pirámide, y que todo el resto pues estamos allá abajo entre el montón. Y es también la que hace unos meses tuvo un escándalo porque tuvo un enfrentamiento que quedó grabado en un audio con dirigentes locales, a los que también se refirió con total desprecio. Es una persona que con ese tipo de actitudes revela una distancia social, revela su autoconcepción de que ella está por encima de todos, y por lo tanto pues tiene otra condición humana, otra condición de qué tipo, pues eso habría que preguntárselo a ella. Pero con cómo de pronto viene, ¿quién le dijo qué? ¿Por qué esos que le dijeron no lo dicen? ¿Por qué ella lo reproduce así? Y pues ensucia la memoria de una persona por la que la gente todavía está llorando, por la que la gente está todavía sufriendo, una persona muy querida. Y de plano dice, se atreve a dejar una declaración como que el crimen organizado roza a la iglesia. Yo no soy una persona religiosa y no tengo ningún tipo de relación con iglesias, pero me parece que a partir de a decir de muchos, que quién sabe quiénes son, no puede, y en una situación de conflicto tan grave y tan peligrosa como la que hay en Chiapas, en la que muchas personas pertenecientes a la iglesia están en contacto directo con la base y está en riesgo, pues de pronto decir que las tocó el crimen organizado y llamándose entre las patas a esta persona tan querida. Me parece de una enorme responsabilidad. Incluso ella pertenece al partido Morena, es de la Morena Fifi,
Entonces, pero incluso desde adentro de Morena hay muchas personas, compañeros suyos, o no sé si ya lo considera sus compañeros, igual los considera sus súbditos, pero que le están reclamando esta actitud. Sí, y sobre todo también, ella es de Comitán, Chiapas, por eso, pero si se fijan en el tuit también. Pero ella normalmente, entiendo que tiene sus empresas en Monterrey. Sí, ¿no? sí, las empresas allá, pero esa es la parte también. Uh-huh. Y sobre todo que ahí si podemos volver de nuevo a ver el tuit, valida como que si tuviera bienes por la limosna, ok, se vale, ¿no? Dice. ¿Y qué bienes son esos? O sea, ¿a qué se refiere? Tiene 3 mansiones en Monterrey, tiene las propiedades de Alito, o tenía una camioneta que para ella ya es, si un pobre tiene una camioneta, seguro anda en malos pasos. Seguro, y sobre todo, entonces, la otra, ¿no? Me parece que también es muy clasista Arnoldo Cuellar ese tuit, además de todo, de la inferencia y lo que está diciendo Temoris. No sé si quieras agregar algo al respecto. Tiene todos los defectos del mundo, es una noticia falsa, amparada en rumores, es un chisme. Si algo fuese cierto de lo que ella dice, debería aportar algún tipo de elemento y no soltar un rumor así. Me parece deleznable que una persona educada, con posgrados en el extranjero, de los que iban a venir a México a hacer mejor las cosas que la vieja clase política, emita un comentario tan poco soportado, tan banal, ¿no? O sea, creo que no me amerita más que eso. O sea, desmentirlo ya, porque no tiene una sola prueba, nadie defiende al sacerdote, y si hubiese algo tendría que ser probado de otra manera, ¿no? Claro. Federico, sí, adelante. Y yo agregaría más otra cosa. Si mal no me acuerdo, Patricia Armendáriz en algún momento estuvo jugando en la sucesión para la gobernatura de Chiapas, de alguna manera. Sí es de Comitán, entonces es una cositilla, por más que haya hecho sus dineros en otro lado. Pero hay otra dimensión de ese tuit. Ese tuit lo que hace es distraer a lo loco el asunto, porque bastante complicado es cómo evolucionó el sistema social en los Altos de Chiapas, específicamente en Panteló, como para que ahora se meta de manera tan irresponsable esta especie. La Fiscalía General de la República va a tener muchos problemas para entender la realidad y tratar de encontrar algún elemento. Y un detalle interesante, quien anunció que supuestamente el autor material ya está detenido es el gobernador del estado, no es la Fiscalía General de la República. Entonces habrá que ver de dónde llegaron las investigaciones y la inteligencia para encontrar a presunto autor material. Yo creo que la Fiscalía General del Estado de Chiapas tiene muchas razones para confundirnos en el tema, precisamente por eso. Recordemos, al padre Manuel Pérez Pérez lo habían acusado en la Fiscalía de Tuxtla. Sí, Marcelo Pérez Pérez. Sí. Marcelo. Sí. Pero esto mismo, esta premura, ¿no? De pronto sacan a un presunto culpable. ¿Por qué? Porque la Fiscalía General de la República decidió atraer las investigaciones. No es que yo tenga, por supuesto, ya lo sabe todo el mundo, ninguna confianza en Gertz, pero sí está sacando el asunto del ámbito donde controlan los poderes locales, que es el de la Fiscalía Estatal. Entonces, de pronto, sí encontraron al responsable. Entonces, si lo encontraron, ¿cómo lo hicieron tan rápido? Justo y para que no caiga, para que no se lo lleve la FGR. Ahora, o encontraron a un chivo expiatorio, alguien que no tiene que ver, y en todo caso, como decía Arnoldo al principio, es más allá del culpable en dónde está el asesino, ¿no? Perdón, el autor intelectual. Así es. Y bueno, en esta nota que tenemos del sitio julioastillero.com,
El presunto responsable fue detenido durante un operativo en el municipio de San Cristóbal de las Casas, lugar donde ocurrió el homicidio. Y el operativo, dice esta información que tenemos aquí en el sitio, fue coordinado por fuerzas estatales y federales en colaboración con la Fiscalía General del Estado. Sí, nos suena bastante a rápido haz algo, porque pues ya nos están mirando todos que ya lo atrajeron, que no se hizo nada, que no se supo. Y ahí también el comentario al margen es todo lo que se gasta en estos procesos de videovigilancia, todos estos videos y demás que se supone que debería y que se tienen en ciertas cámaras y en ciertos lugares en el país. Pero bueno, esto es lo más actualizado, esto es lo que hay hasta este momento. Vámonos al tema de la jueza Nancy Juárez, Arnoldo Cuellar. Sí, adelante. Nada más un comentario breve, porque me parece esto relevante. Es el modus operandi de casi todas las fiscalías cuando están apremiadas por la opinión pública. Si te fijas, la nota dice que no han dado a conocer el nombre, ni la identidad, ni mayores detalles. O sea, lo que les surge es decir, vean, nos estamos haciendo algo, pero como lo hacen todos y como a la postre resulta que muchos de estos resultados no se sostienen, ahí está la enorme desconfianza en las fiscalías. Y no acaban de entender que no entienden, están casi como jueces del Poder Judicial Federal, ¿no? De que eso ya no les funciona de nada. Nada más ese comentario, ¿no? Perdón, y para ser montessoriano, de veras, hay otro elemento a santo de lo que dijo Marta de las cámaras. Yo viví en San Cristóbal mucho tiempo y, ojo, era una ciudad que ni siquiera tenía servicio de limpia. Tal vez ahora haya cámaras, hay que preguntar, pero el lugar a donde ocurrieron los hechos, eso sí lo sabemos, Cuchtitali, es uno de los barrios más tradicionales y un poco más metidos. San Cristóbal es una ciudad renacentista, o sea, las calles son derechas, pero Cuchtitali es un barrio que originalmente era indígena y está como metido en una cañada. Y el modus operandi de los agresores, o del agresor, que al principio no sabíamos, es que se acercan en una motoneta y le disparan. Y cuando él está ya arriba de su camioneta. San Cristóbal ha tenido una gran cantidad de problemas con los motonetos, e incluso la Guardia Nacional ha organizado operativos un poco para controlarlos o perseguirlos. Habría elementos para pensar que es fácil encontrar un motoneto sicario, pero el problema es que la premura, la falta de datos, yo coincido que en realidad parece más bien que están distrayendo, pero habría que ver. Tengo la impresión que los de Cuchtitali no han dejado que haya cámaras, pero donde no hay cámaras, ahí en ese barrio, hay muchísima gente que está muy pendiente de todo lo que pasa, porque es un barrio muy unido. Incluso les digo, tiene su propio sistema de aguas peleándose con el municipio. Entonces, hay elementos para hacer una buena investigación, aunque no exactamente las cámaras. Perdón. Claro, como buen montesino. ¿Algo, Temoris, al respecto? Ya dale la vuelta, Temoris. Porque ya estamos. Fíjense cómo las realidades y las formas son distintas. Y hablo al cabo que no está Julio, cómo en Tamaulipas el problema es de la corrupción. No está Julio y nadie nos está viendo, así que como el problema es de la corrupción y de esos presupuestos millonarios en cámaras de videovigilancia, que viene el crimen organizado allá en Reynosa. Pero ¿qué tal los negocios de los políticos que autorizan eso? Exacto. Claro. Y de hecho acaban de tumbar un par de contratos que eran así como transaccionales, que hacen millonario a todo mundo, hasta quien no, en Tamaulipas. Pero bueno, hablo de las realidades norte-sur en ese sentido. No. Ahora sí. Y capaz de que vamos a encontrar también el contrato, porque capaz de que ahí están las cámaras. Claro. Temoris, ¿querías decir algo? No. Ok. Vamos con el tema de la jueza Nancy Juárez. Sí, Nancy Juárez. Nancy Juárez, quien le ordena a la presidenta: te me apuras y si no te mando el MP federal, antes de que vengas, eliminas la reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación. Y también aunado a estas burlas allá en Harvard por parte del ministro Ortiz Mena, que va como exalumno
y va allá a Harvard y pues se ríen de que están exigiendo entre los requisitos que haya, pues que un vecino te pueda dar una constancia de que eres buen vecino. Perdón, lo que es estar en una burbuja, me parece, Sí. porque si hay alguien que te conoce y sabe tu vida y todo lo demás, es un vecino. Pero además, Arnoldo Cuellar, tu aportación. El ministro Ortiz Mena debe vivir en algún campo de golf donde no hay vecinos en 1 kilómetro a la redonda, ¿no? Entonces no va a obtener su constancia. Es más, va a decir que es un vecino. Se lo podría conseguir el Cadi quizás. Sí, yo creo. Yo creo que a mí me extraña no haber conocido a la Nancy Juárez que sacara un amparo para frenar el Pacto por México, ¿no? Hubiera sido muy interesante que el Poder Judicial en esa época también escuchara algunas u otras demandas históricas, la guardería ABC, por ejemplo, ¿no? Que hubiera habido sensibilidad para que un juez se amparara contra la propia decisión del Pleno de la Corte. Están en una abierta militancia específicamente ideológica en contra de una reforma electoral de la que muchos hemos sido críticos, desde luego, pero que a ellos no les toca. Independientemente de que son sus propios intereses muy concretos, materiales, absolutamente los que están tratando de defender, disfrazados de un constitucionalismo pues bastante debatible, pues, en todos los foros, ¿no? Incluyendo en los más sofisticados grupos académicos. Este asunto no está definido. Sí, es posible que después de que el constituyente permanente haya actuado, una juez desde Veracruz pueda hacer esto, ¿no? Pero bueno, ahí están, es las resistencias que había que encontrar. No se tocan tan fácil los intereses de un conglomerado que no solo representa ese feudo que habían encontrado para obtener ganancias, bueno, pues salarios que nadie cobra en este país, ni en Harvard probablemente, y que además se han convertido en un bastión de defensa de otros intereses en muchos asuntos que no vemos porque no están en la agenda pública, amparos a empresas, litigios por herencias, de muchos tipos, ¿no? Bueno, capos que salen libres por resoluciones de tribunales colegiados, etcétera. Entonces, bueno, pues nadie dijo que iba a ser fácil. A mí lo que me parece muy interesante es que frente a lo que muchos analistas habían planteado de lo complicado y tenso que le dejaba Andrés Manuel López Obrador las cosas a Claudia Sheinbaum, como si Claudia Sheinbaum quisiera haber sido una presidenta a la que nada más le tocara cortar algunos listones, sonreír y repararlas, no sé, las cosas que no le gustaban a la mayoría de sus críticos de Andrés Manuel López Obrador, pues que está enfrentando el tema y va a ser un pulso de poder importante que no va a ser sencillo y que va a requerir tiempo, que la obliga también a supervisar junto con el Poder Legislativo el proceso mediante el cual se concretará esta reforma, en donde muchos tenemos dudas de que dadas las insuficiencias organizativas de los gobiernos de Morena, puedan salir con una buena calificación, con una buena cantidad de jueces, con mejor trayectoria, formación y actitud que los que tenemos actualmente. Pero sin duda esta vigilancia va a ser importante, ¿no? Y esta presión va a ser importante y lo que resiste apoya al final del día, ¿no? Yo creo que Claudia tiene este reto del cual podrá salir muy fortalecida si pues se aplica como lo está haciendo, hace más política. Por ejemplo, hoy recibió a Livia Denise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato, en la mesa de seguridad. Y hay que recordar que Guanajuato es el único estado donde el anterior gobernador, 5 minutos antes de irse a Houston a vivir, planteó una controversia constitucional. Yo creo que Sheinbaum está haciendo política y que manda una señal al hoy y decirle vamos a atender Guanajuato, vamos a atender tus problemas a esta gobernadora que institucionalmente pues es la continuidad de quien presentó esa controversia y que incluso podría desistirse, ¿no? Claro, claro. Federico Anaya, ¿cómo decirle a la gente, a ver, más allá de la polarización o de tomar bando de la oposición o de Morena y el gobierno de esta situación de la jueza, cómo decirle a la gente por qué está mal, de manera muy sencilla, por qué está mal que una jueza tome esta decisión y casi le truene los dedos a la presidenta? A ver,
una cuestión, cuando hay un procedimiento de revisión constitucional serio, las personas juzgadoras deben tener el poder de tronarle los dedos al presidente o a la presidenta. Eso es una cosa buena. O sea, no es una cuestión de respeto o no respeto. Pero el problema es que ese amparo está mal planteado y está mal tramitado. Hace 200 años, cuando se creó el juicio de amparo, el gran debate era si un juez, así como la jueza Nancy Juárez, desde Coatzacoalcos o desde el desierto de Altar, en Sonora, podría detener una decisión del Congreso Nacional o de la Presidencia de la República. Y la respuesta de los creadores del amparo, empezando por Mariano Otero, fue: no, no pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque materialmente es imposible. Gracias a las redes sociales tenemos los datos. O sea, el caso de la jueza Nancy Juárez viene de un juicio de amparo de una persona. Y estuvo circulando la versión pública de su última resolución, donde ordena estas 24 horas, y ahí viene tachadito el nombre y los dos apellidos de el quejoso. Se entiende que el quejoso o la quejosa es otro juez u otra jueza o magistrado de esa misma área de Coatzacoalcos, Veracruz, porque lo tienes que presentar en el lugar donde estás, que se queja ante ella. Ojo, eso para quien nos está escuchando dice, pero entonces hay un conflicto de interés. Sí, esa es otra razón por la que eso está mal. Pero el asunto es, ¿cómo le haces tú para que una persona quede protegida por la suspensión? Yo siempre digo, ¿qué vamos a hacer? Todos los que presentaron sus amparos, les vamos a crear una unidad habitacional en alguna parte de la República para que vivan ahí y luego vamos a decretar que toda la reforma constitucional no funciona en esa cuadra. Pues no, es ridículo, es materialmente imposible. Y por eso la ley de amparo dice, no procede el amparo en contra de reformas constitucionales. Aquí el pretexto es que sí procede en contra de el procedimiento, pero si eso es verdad, no necesita suspenderlo. Ya cuando termine el juicio de amparo, descubriremos que el procedimiento estuvo muy mal y entonces le pedirás a los poderes constitucionales que otra vez lo hagan para que lo hagan bien. Lo cual es ridículo otra vez, ¿verdad? Pero bueno. Ahora, yo me preocuparía por otro lado, que lo dijo Arnoldo. Los juicios de amparo no pueden terminar en que se caiga la reforma. Es imposible por muchas razones, entre ellas la que acabo yo de decir, las dos. Pero la Corte sí podría tumbar la reforma a través de una acción de inconstitucionalidad, que hay varias presentadas por partidos políticos, y a través de la controversia constitucional que hasta ahora ya presentó en Guanajuato. Esos juicios sí pueden terminar con una declaración general de inconstitucionalidad. Y ahí el problema es que hasta ahora, desde el año 94 y hasta hoy, y desde antes incluso, la Suprema Corte siempre ha sostenido que frente a reformas constitucionales no hay revisión constitucional, o sea, ni siquiera solo amparo, ni controversia, ni acción de inconstitucionalidad. Mi caballito de batalla es, entre 100 y 200 municipios indígenas se inconformaron en contra de la reforma constitucional en materia indígena, que es cuando no se cumplieron los acuerdos de San Andrés, y tenían argumentos fuertes de derechos humanos. Dijeron, no cumple esta reforma constitucional con los altos estándares internacionales, que es más o menos el mismo argumento que ahora están usando, ¿verdad? Bueno, ¿qué dijo la Corte? Que no procedía. Igual contestaron, ni siquiera admitieron las controversias, las acciones de inconstitucionalidad de minorías parlamentarias en contra de la reforma energética peñista, porque no se puede revisar en la Corte una reforma constitucional. Y ahora resulta que van a cambiar su criterio. Y nada más un chisme y con eso termino. El día de ayer en la tarde, varias decenas de maravillosas personas, algunas yo las conozco, por ejemplo, Juan Antonio Cruz Parcero, que es un magnífico abogado y ahorita es el director del Instituto de Filosóficas en la UNAM,
y que siempre ha sido defensor de los derechos humanos, él y otras decenas de gentes presentan un amicus curiae ante las ministras y ministros de la Corte y se refieren a la controversia de Guanajuato, que es la 286/2024, a una de las acciones de inconstitucionalidad 164/2024 y mencionan 4 de las consultas a trámite que no son juicios, ni de amparo, ni de nada, pero las mencionan. Y presentan 18, 19 páginas con argumentos diciendo, hasta ahora la Suprema Corte ha dicho que no puede revisar la constitucionalidad de una reforma constitucional, pero hay muchas razones por las cuales sí debería hacerlo. Y van a hacer la historia, mucho mejor que lo que ahorita les conté. Y dicen por ahí al principio, este es el momento adecuado para aclarar las ambigüedades y dar este paso para defender los derechos humanos, porque están argumentando que estamos en peligro de convertirnos en una dictadura. De hecho, no solo están yéndose en contra de la reforma judicial, sino también contra la república cívico-militar que se está construyendo. Están loquitos. Con todo respeto a mi amigo Juan Antonio Cruz Parcero, están loquitos. Pero yo contestaría nada más una cosa. Esto es lo peligroso, porque donde la Corte sí podría cambiar su criterio es en la controversia constitucional de Guanajuato. Y el problema es que de todas maneras el asunto es políticamente una locura, porque el obradorismo sigue teniendo el control de las 2 cámaras y de las legislaturas, y lo único que tienen que hacer es repetir el asunto. Cambiar el criterio ahora, cuando se tocan los supuestos derechos, que no son derechos, son privilegios del Poder Judicial Federal y de los demás poderes judiciales de los estados, es un error social y político. Demuestra lo que dijiste hace un momento, Marta Olivia. Viven en una burbuja. Gracias. Temoris Greco. Ahora sí. Ya nos la dejó muy difícil aquí el abogado, ¿eh? Sí, porque, pero además nos pone a pensar con lo que dijo también Arnoldo Cuellar, de que la presidenta está haciendo política. El hecho de que llegó la gobernadora de su estado y de que está, ahora sí que cerramos contigo la pinza. O sea, bueno, sí, es lo que ha tenido que hacer y me parece, o sea, es lo que está haciendo desde que llegó. Andrés Manuel tenía un estilo de mayor confrontación. Quizás él no hubiera llamado a la gobernadora de Guanajuato a ningún lado, ni hubiera invitado, por ejemplo, a la ministra presidenta Norma Piña al Senado, ni nada. O sea, están haciendo cosas que tiene con otro estilo personal de gobernar, obviamente parafraseando a Daniel Cosío Villegas, y que a mí me parece que es más ad hoc, más de acuerdo a un país que igual ya está cansado de tanta crispación. Y ella que también en la idea de generar un ambiente más propicio para el crecimiento, pues tiene que incorporar, y entonces eso me parece muy bien. Lo que pasa es que los jueces, o sea, empezando por la ministra Norma Piña, pero también ahora por esta ministra Norma Jiménez, ¿se llama Norma qué? Nancy Juárez. Nancy Juárez, ya le estoy cambiando. Norma Jiménez es una amiga mía, ya me va a matar. Sí, no atinaste ni una de Pero bueno, pero el caso es que estamos acostumbrados a que en el Poder Judicial todos son, o sea, en el sistema judicial mexicano todos son mañas y trucos, y llégale por atrás y pierde un papel y no vi esto, y este agujero de la ley que de pronto alcanza dimensiones insospechadas. Así ha funcionado el sistema, porque en general quienes lo integran lo han hecho andar así desde siempre, y esto incluye a los jueces y a los magistrados. Entonces, cuando tenemos que ya Federico ya nos mostró que un amparo, como también lo han dicho otros, también lo dijo Diego Valadez, que es un constitucionalista muy querido entre los conservadores,
O sea, tú no puedes hacer esta impugnación a una reforma constitucional aprobada y promulgada. Pero ahora ves una catarata de amparos y de resoluciones mañosas, ¿no? O sea, las mañas de siempre. Y yo lo que veo en esta catarata no es algo que vaya a funcionar, sino es una nueva catarata de razones de por qué es necesaria esta reforma judicial. O sea, cada maña, cada truco que estén haciendo es exactamente por eso hace falta renovar todo esto y mandar al diablo a los prevaricadores que están usando la ley de esta manera. Buena palabra, prevaricadores. Ahí está. Y sobre todo que conocerlos, ¿no? Sin esta polémica no hubiéramos visto a una Nancy Juárez, no hubiéramos sabido, antes de que se vaya del Poder Judicial, no hubiéramos sabido de ella. En las últimas eventos públicos de Andrés Manuel López Obrador, el del presidente, pues veíamos ahí esos gritos estridentes de dictador, volteanos a ver, y bueno, una serie de cosas ahí muy, muy, muy fuertes. Arnoldo Cuellar, ¿algo que agregar? Bueno, el nado sincronizado, que Nancy Juárez recibe una atención en los medios de comunicación de la Ciudad de México inusitada. Yo no me imagino que en ningún otro caso pues una juez que emite esto tuviese este nivel de atención, ¿no? Y ya sabemos que hay periodistas cabildeando directamente con la Corte para poner estos temas en la opinión pública, pero también el asunto de que una y otra vez han intentado lo mismo, mover la agenda mediática con estas intenciones pues conspiratorias de alguna manera, ¿no? No de defensa de derechos, sino de hacer tropezar un proceso que tendría que tener otros canales de debate y de discusión, y que han fracasado una y otra vez, como fracasó la contramañanera, que además de los jueces, que además me llama la atención, que acepten, que le concedan este estatus a algo que abominan, ¿no? Que son las conferencias mañaneras, la interlocución directa desde el Poder Ejecutivo con públicos, con audiencias, pero que vean que no les queda de otra. O sea, no basta la conspiración de muchos medios tradicionales, mainstream, etcétera, sino que aparte intentan esto. Los veo bastante guerrilleros, pero como caóticamente, como picando en todos lados, ¿no? Como sin una estrategia fina, como si la suma de acciones aquí y allá les fuera a dar algo más, fueran a convencer a algunos más de los que intentaron convencer antes de las elecciones y antes de la votación, cuando deberíamos estar discutiendo otros temas. Dicen que cuando tu enemigo está cometiendo un error, más vale que no lo interrumpas. Si ellos están seguros de que la reforma judicial es súper nefasta, pues a lo mejor es el arma para hacer caer a este gobierno y que la 4T concluya su ciclo haciendo un enorme estropicio en el Poder Judicial que lamentemos todos los mexicanos. Entonces ya que saquen las manos. Pero como eso no es cierto, como que en realidad lo único que les preocupa es perder sus altos sueldos, sus privilegios, los empleos que les han dado la manera de traficar con ellos familiarmente, pues es un espléndido espacio de trabajo donde no le tienen que dar cuentas a nadie, donde el Consejo de la Judicatura no ha encontrado en años más que unos cuantos jueces ya extremosos en verdad que han violentado sus marcos normativos, porque ni les aplican para que trabajen más. Esta justicia donde a menudo magistrados dejan en secretarios de estudio y cuenta la resolución, y Federico sabrá mejor de eso que nosotros, de los asuntos, que es lo que no quieren abandonar estrictamente. No hay nada más, no hay protección de derechos humanos. No dudo que algunos trabajadores del Poder Judicial sí les preocupa este tema, pero creo que quienes están en el mayor activismo ya lo han hecho un pulso de fuerza en defensa de privilegios, ¿no? Sí, además la contramañanera de ayer, por ejemplo, donde les preguntan acerca del nepotismo, acerca del nepotismo en el Poder Judicial, le contesta quien estaba ahí, dice, ay, ¿a poco ustedes no son familiares? Yo conozco varios aquí reporteros que son parientes, o sea... De Ili Ortiz seguramente, ¿no? Pero es que no se ayudan, está como ahora que les dijo Claudia,
¿por qué si están en paro, por qué siguen cobrando sus sueldos? Y ellos dijeron, no estamos en paros, estamos en reducción de funciones. Pues entonces, reducción de sueldos. O sea, así de fácil. Así sencillo. Y justo eso, abogado, ¿quién debe poner un alto y decir, oigan, ya fue mucho? O sea, van y protestan, le gritan a la presidenta, le gritaron al otro presidente, se van, se hacen sus playeras bien padres, sus altavoces, todo, qué bueno, felicidades, pero es con dinero público, están haciendo con dinero público. ¿Quién debe de meter ahí el orden para decir, oigan, ya, en mi pueblo decimos ya basta de chiflazones? No, tal cual, el Consejo de la Judicatura Federal, pero ahí es donde viene una bronca. Consejo de la Judicatura lo crea la reforma de Cedillo y pone en la cabeza a la persona que sea presidente de la Corte. Y tiene 7 miembros. De esos 7 miembros, bueno, una es actualmente Piña, entonces ya nos quedan 6, ¿verdad? 3, uno lo va a nombrar la Cámara de Diputados, otro el Senado, y uno, nada más uno, es una cosa interesante, la Presidencia de la República. Entonces, ¿y quién los otros 3? Los otros 3 son designados por una extraña forma de elección por los magistrados y los jueces, no por los trabajadores, sino por los magistrados y jueces. En otras palabras, Piña, en ese momento, tiene prácticamente asegurados 3 votos, porque son los ministros, magistrados y jueces que están interesados en detener la reforma. Entonces son 4 contra 3. Cuando finalmente se aprobó la reforma, ustedes se acordarán que hubo por ahí una decisión del Consejo de la Judicatura que decía, bueno, entonces ya regresamos a trabajar. Y luego, a los 2 días, de repente, otra decisión al revés. Seguimos suspendidos el trabajo. Lo que ocurrió ahí es que en Piña, en la primera votación, perdió un voto, que se le fue por otro lado, no sé cuál es el nombre, es un varón, uno de los magistrados, que tenía antes ella, y votó con los representantes del Legislativo y del Ejecutivo, que son Celia Maya, de Querétaro, de Gives, que viene de El Istmo y de la Ciudad de México, y Bernardo Batis, que es el representante del Ejecutivo. Entonces, el Consejo está dividido, pero fíjense cómo está estructurado desde la época de Cedillo, para que los jueces, empezando por los ministros, controlen el Consejo de la Judicatura, a trasmano. Entonces, lo que estamos viendo en la realidad es a la alta jerarquía de la Corte manipulando a los magistrados y a los jueces. Y ahí es un poco más complicado, no me meto en eso ahorita. Manipulan estos como conjunto a la gran mayoría, que son como 55,000 trabajadores que no son jueces, ni magistrados, ni ministros, pero que tienen expectativas de avanzar en su carrera judicial y para eso necesitan la protección de estos señorones y señoronas. El Consejo de la Judicatura es quien tiene que parar el alto, porque ellos son los que administran todo. Y lo que han estado haciendo hasta ahora es agarrar y decir, se suspenden las labores, no cuentan los días para que corran los trámites. Porque si corrían los trámites, ahorita tendrían ustedes a los grandes abogados y abogadas de los super despachos de ricos, haciendo una manifestación, y esos, les juro que aunque sean 3 grandes gatos de Angora, les van a hacer caso a la manifestación. Pero el asunto es que el Consejo de la Judicatura, con la mayoría de Piña, lo que está diciendo es, no se preocupen, no corren los plazos. Entonces parece que no hay afectación. Entonces, el Consejo de la Judicatura es el que tiene que poner orden, y ya expliqué por qué no lo está haciendo. Pero en la última semana, uno de los magistrados que votaba con Piña empezó a votar del lado de Batis, de Gives y Celia Maya. No dejen de ver el siguiente capítulo por este mismo Vaticano. Justamente eso, y justamente esta parte. Bueno, si quieren cerramos este tema y vayamos a que sigues, Temoris. ¿Qué hacer con Rocha Moya? ¿Qué va a pasar ahí? Está muy, muy enrarecido todo este ambiente, que sí fue a Estados Unidos, pero no está fichado su pasaporte, o no lo quiere enseñar.
¿Cuál será el destino de este gobernador de Sinaloa, que llegó bastante cuestionado también al poder? Yo creo que hay una opacidad, o sea, es como un pantano, ¿no? En donde solamente vemos de pronto que entre el fango salen algunas figuritas, se asoman un poquito, como que asoman la aleta, se asoman esto y se vuelven a hundir. Y se acusan, o sea, a ver, ¿en dónde quedó la bolita entre la Fiscalía General del Estado, el juez y la Fiscalía General de la República? ¿En quién podemos confiar? O sea, ya, pues, o sea, en la Fiscalía Local, evidentemente no, fue bastante claro cómo intentaron manipular inventar un falso asesinato donde en una gasolinería, cuando en realidad fue en una hacienda, en un punto muy, muy, muy claro y muy ubicado, cómo están intentando proteger a unos, encubrir a otros, y está también duda la actuación del gobernador. Pero en duda no significa que se haya demostrado qué es lo que hizo. En realidad él no acaba de convencernos de que hizo lo que dice que hizo. Pero tampoco me convencen los otros. O sea, eso ya, a mí me parece que llegar a un juicio aquí es a falta de evidencias, pues es tomar una posición ya más bien venal y de desconfianza que algo sustentado. El tema es, cuando tienes una situación como la que se vive en el estado de Sinaloa, y no solamente, tú la conoces en el estado de Tamaulipas, uno se pregunta qué opciones hay en realidad, en general, para los funcionarios judiciales, para los policías municipales y estatales, para los políticos. O sea, creo que más allá del pleito que hay, de dimes y diretes entre grupos y fiscalías y políticos, la cosa es cómo se puede crear en Sinaloa y por extensión en el país un ambiente en donde las personas encargadas de impartir justicia, de hacer leyes o de gobernar, tengan opciones para hacer su trabajo bien, de manera honesta, sin tener que temer que si no se comportan como tal grupo quiere, pues los van a asesinar. Que en este caso hay que ver exactamente qué es lo que pasó con Juan Melesio, pero pues sí llegó a enfrentar un conflicto muy fuerte con uno de los grupos ahí. O sea, ¿por qué? O sea, ¿cómo podemos nosotros exigirles o sea, porque la Fiscalía General de la República va también contra los peritos que dijeron que el asesinato había sido en la gasolinería. Bueno, esos peritos tenían otra opción. O sea, yo me pregunto, si yo fuera un joven estudiante de Derecho que sale de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quiere hacer carrera, me meten, logro entrar como perito, pero ¿qué condiciones tengo que cumplir para hacer esa chamba? O sea, me dicen, tú tienes que comportarte como se te ordene, tienes que ser leal, no a la Constitución, no al Estado, no a la ciudadanía, sino a esta gente, a esos que son los que mandan. O sea, creo que esto es ya un golpe en una campanada general para entrar a reformar el sistema en Sinaloa, porque no puede seguir como está, porque la gente que vive en Sinaloa debe tener oportunidades de poder seguir sus carreras sin tener que someterse a los grupos político-criminales que mandan y que están en disputa en la entidad. Así es, Temoris. Y por cierto, este ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Arnoldo, como que a todo el mundo se le olvidó que fue candidato del PRI-PAN-RD. Bueno, y también se nos olvidó que ejerció un cacicazgo desmedido sobre la propia universidad y un manejo de los recursos públicos absolutamente opaco, con una gran corrupción en estas cajas chicas en que se han convertido las universidades poco a poco de todo el país, las universidades autónomas, para fomentar también pues, poderes regionales, ¿no? Creo que tenemos un gran problema que nos va a rebasar ya los tiempos de la mesa, porque es el tema de la institucionalidad entre la federación y los estados,
recordemos cómo lo resolvía el PRI. O sea, el PRI quitaba a los gobernadores incómodos por cualquier causa que fueran incómodos. Podían ser incómodos incluso por enemistad personal con el presidente que llegaba y los encontraba ya instalados a la mitad de su mandato, por ser pésimos gobernadores, por entrar en conflicto con sus grupos locales o hasta por razones de índole criminal, ¿no? Pero entonces existía la figura de la desaparición de poderes, que era un asunto extremoso y traumático que implicaba desaparecer a las Congreso, al Poder Judicial y al Ejecutivo. Y con el pragmatismo del PRI y la posibilidad de presionar de mil maneras con un poder excesivo desde la Presidencia de la República, se lograban las renuncias de los gobernadores, lo cual dejaba intacto al Poder al Legislativo y al Judicial. Carlos Salinas de Gortari removió a la mitad de los gobernadores del país, porque no estaban de acuerdo con su proyecto, porque eran dinosaurios, porque no entendían lo que quería hacer, porque se oponían quizás a una privatización de una empresa estatal que era importante en su estado, por mil razones, ¿no? Cuando llegamos a la transición en el 2000, esto se volvió imposible. Recordemos que los priistas se aglutinaron en un sindicato de gobernadores priistas que se le puso al tú por tú a los presidentes de la República panistas, incluso a Calderón menos, porque a Calderón, como lo ayudaron a ganar la elección al final del día bajo las ligas que estableció el Bester Gordillo, establecieron complicidades, ¿no? Que al fin de cuentas redundaron en el hecho de que un gobernador priista fue candidato presidencial y ganó la elección, que fue Enrique Peña Nieto. Morena no tiene todavía manera de construir ni mecanismos informales ni formales para supervisar que los gobernadores de los estados cumplan con la ley. Ganó los estados, pero bajo esta fórmula donde un gobernador es dueño de su Congreso, lo que por ejemplo no hizo MC en Nuevo León, ¿no? Por eso le fue tan mal a Samuel. Y entonces un desafuero pasa por ir a tu propio Congreso o a la Cámara Federal primero. Digo, si el caso fuera solamente un asunto penal, tendría que pasar por el Congreso local. Si fuese un asunto de desconocimiento de poderes, tendría que pasar por el Congreso Federal. Hoy lo podría hacer, pero sería un enorme escándalo que sin duda sería aprovechado por las oposiciones, ¿no? Tampoco tiene la manera de obligar a renunciar a un gobernador, porque el partido parece no tener este peso suficiente para sentar en una mesa a Rocha Moya, que además le debe saber cosas a Morena y que negoció seguramente flujos de recursos ilegales para ganar la elección, ¿no? Entonces estamos entrampados y parte de eso tiene que ver con la pérdida de estos territorios en los estados del país frente a la delincuencia organizada, ¿no? Gobernadores débiles que tienen la capacidad para ganar electoralmente y que además se benefician del paraguas que significa la popularidad del presidente de la República, hoy de la presidenta, el auge de Morena, pero que podría intercambiar los nombres fácilmente de quien está en la boleta y igualmente ganaría. Llegan a disfrutar del poder, como Rutilio en Chiapas, o como la gobernadora de Guerrero también, cuyo nombre siempre se me olvida, no sé por qué, pero bueno. Evelyn Salgado. Y que estaríamos casi en las mismas. Pero, eso no está resuelto. Y exacerbó, fíjate, con todo el poder que la oposición acusa a Morena de tener centralmente y las instituciones, ese asunto no está resuelto de ninguna manera. Por supuesto, abona la incapacidad táctica y estratégica de la Fiscalía General de la República, ¿no? Que los priistas contaban con ella, porque era una procuraduría al servicio del presidente. Y fíjate, en Guanajuato, ya con esto termino, Salinas de Gortari hizo el milagro de poner a gobernar a Carlos Medina panista con un Congreso priista, a no desconocer la elección supuestamente fraudulenta de Ramón Aguirre y obligar a Ramón Aguirre a una crueldad extrema, que fue hacerlo firmar una carta donde anuncia que no se va a presentar a tomar posesión, para poder nombrar a un interino con el Congreso donde todavía el PRI tenía mayoría amplia. No obstante eso, tuvieron que tener votos de la oposición y comprar otros más para poderlo resolver y dejar una gobernabilidad ahí frágil, equilibrada aparentemente, que duró por lo menos 2 legislaturas, el quinquenio que gobernó Carlos Medina como interino y la mitad del otro quinquenio que Vicente Fox gobernó, porque ahí se cambió la Constitución para emparejar con elecciones presidenciales. Entonces, era esa magia que del priismo que no se ha reciclado, que no sé si ya sea, si sea posible rearmarla,
pero que habría que inventar otras formas ahora, ¿no? Dirían en los de antes, donde sí, sí valía la palabra y la firma, ¿no? O sea, imagínate obligarlo ahí. Federico Anaya, ¿cuál es la salida ideal o cuál es para regresar y que la gente crea que Rocha Moya en verdad no tenía ninguna complicidad o regresar cierta gobernabilidad política, ya no hablo de la otra, en Sinaloa? Mira, no me atrevería yo a decir desde la capital federal nada sobre qué va a pasar o qué deben hacer los sinaloenses, pero sí quisiera aportar un detalle importante. No es nada más el gobierno del estado, y lo que nos dijo Arnaldo es maravilloso, clarito. Los gobiernos de los estados hoy en día, en comparación con la federación, son muchísimo más poderosos, incluso los más débiles, Rutilio, frente a un poder federal que, en mi opinión, está bien que esté como está. Yo no deseo para mi República Federal la magia de la que nos decía el compañero de Guanajuato. Es una magia negra que hace mucho más daño que los beneficios que trae. Quienes tienen que discutir cómo van a resolver las broncas en cada estado son cada uno de los habitantes y habitantes de ahí. Y nada más un detalle, no es nada más el gobierno en Sinaloa y no es nada más el narco. Yo no me gusta opinar de eso porque también es una cosa realmente oscura, donde nunca nadie está seguro de qué es lo que está pasando. Pero hay otra cosa que sí es verdadera y que tiene que ver con CUEN directamente. La Universidad Autónoma de Sinaloa es una de las universidades públicas más grandes del país y, aparte, es de las que mejor funcionan. Tiene más o menos 85,000 estudiantes, 58 unidades académicas, 42 preparatorias y en una reunión de educación media superior, uno de sus funcionarios presumió, y tenía los datos, de que ahorita tienen cobertura total, por lo menos en el nivel medio superior, y probablemente están acercándose a la cobertura total a nivel superior. Acuérdense que a nivel nacional, solo 3 o 4 de cada 10 estudiantes tienen un espacio en las universidades. Entonces, con todo lo que podamos decir del cacicazgo de CUEN, y antes, porque Rocha Moya también fue rector de la UAS, y seguramente también tenía su propio cacicazgo, podemos decir todo eso, pero la universidad ahí es un ente socialmente relevante que en este momento también está metido en un pleito. Aquí, bien centralista, se nos está olvidando que llevan 2 años y medio peleándose, gobernador, legislatura y universidad, porque la legislatura acaba de aprobar, y voy a caricaturizar a propósito, una nueva ley para la universidad en la cual obliga a una elección más democrática de la rectoría. Y paradójicamente la universidad no quiere eso. ¿Por qué? Porque se está cambiando la estructura de gobierno de lo que acabo de decir, que es una cosota gigante. Nada más eso nos explicaría por qué hay una crisis con el gobernador. No necesitaríamos ni al Mayo Zambada ni la muerte de CUEN. En otras palabras, lo que está pasando allá, aparte acuérdense, Sinaloa es una isla biológica y de producción de maíz, no se necesitan muchos fertilizantes, no entran los transgénicos porque no se necesitan, porque el maíz blanco, que es el que hace tortillas para nosotros, nace ahí sin necesidad de transgénicos ni de muchos fertilizantes, no, perdón, cosas que maten los bichos, porque es una zona completamente aislada, los 7, 8, 12 valles de los ríos sinaloenses. Es otro país, es en una federación, un estado libre y soberano bien complejo. Yo no sabría qué le va a pasar ahí, pero sí me atrevo a decir que más allá de CUEN, más allá del narco, la cosa es mucho más compleja. Y tal vez deberíamos también ver qué está pasando. Una que puede ser la tercera o la cuarta universidad más grande del país se está oponiendo a tener un sistema más democrático de elección de sus autoridades. ¿Por qué? Pero nadie volteamos a ver qué pasó. Yo mismo no he visto los detalles de la reforma.
Bien, gracias. Ya estamos llegando a la recta final, de hecho ya nos estamos pasando. Postrecito, Temoris Greco. Pues el postrecito sabe muy feo, porque tiene que ver con lo que está haciendo en este momento Israel para variar en el norte de Gaza. A pesar de los éxitos que han logrado los asesinatos de varios dirigentes muy importantes de Hamas, todo el asunto de los Vipers en Líbano, los hechos, ellos no han logrado lo que dijeron que iban a conseguir en una semana, se llama más de un año, que es la destrucción total de Hamas, tanto de sus capacidades administrativas y políticas, como de sus capacidades militares, es lo que prometieron. Y no lo han conseguido, estaban advertidos de por qué no lo iban a conseguir, es más que una estructura, jamás es una idea. Y han conseguido, y se ha convertido, pues para muchísimas personas palestinas, pues en el principal defensor de las posibilidades de crear un Estado propio. Y entonces se han propuesto despoblar totalmente el norte de Gaza. Probablemente es la primera parte, pero ya van 3 veces que hacen campañas muy intensas en el norte de Gaza y no lo consiguen. No solamente no consiguen despoblarlo, sino que no consiguen acabar con la resistencia, con los focos de resistencia ahí. Entonces, desde hace 18 días, están sosteniendo la campaña más brutal que hemos visto en todo el genocidio en Gaza, en donde están atacando a la población civil con todo, están plantando, por ejemplo, mandan camiones blindados viejos cargados de explosivos que van por control remoto, llegan hasta el centro de una zona y explotan, quien esté ahí. Colocan tambos que parece que contienen agua, como la gente se está muriendo de sed. Se acerca al tambo con agua y explotan. O sea, están atacando con todo, deteniendo gente, torturándola. Es el genocidio, es la limpieza étnica, pero multiplicada por 3. Entonces, eso está ocurriendo ahorita. Hay como que yo veo muy poca información en las noticias. En mundoabierto.info vamos a tratar esto en un texto que saldrá esta tarde, pero es increíble cómo ante el genocidio recargado hay todavía menos atención. Y si dejamos de hablar de Gaza, si dejamos de hablar de Palestina, pues entonces de alguna forma permitimos que esto ocurra y pues algún día tendremos que explicar qué hicimos cada quien cuando nos tocó ver en tiempo real un genocidio que no se detuvo. Claro, el silencio también es complicidad. Gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar, postrecito. Bueno, me parece impresionante esto que dice Temoris y sobre todo también el silencio y la omisión de los grandes medios de comunicación en el mundo, preocupados por el avance del populismo, preocupados por lo que pasa en otros países, donde sin duda también está habiendo cosas que habría que señalar, pero olvidando esta masacre, este holocausto en tiempo real que hoy cometen los mismos que lo sufrieron en el pasado y que marcó al mundo, ¿no? Por eso nada más importante la labor que lleva a cabo Temoris en su espacio. Y comentar nada más que pues despierta una buena sensación y esperanza esta actitud de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y la gobernadora de Guanajuato, Olivia Denise García Muñoz Ledo, de superar 6 años de encono y de distancia y de falta de disposición a trabajar conjuntamente entre el Estado y el gobierno federal, porque fueron años en que se incrementó la violencia en Guanajuato y el nivel de crueldad de los actos criminales que tiene asolada la entidad. Entonces, ojalá esta coordinación sea el inicio de una cascada de acciones que involucren a los demás niveles que dependen de cada uno de ellas, las corporaciones de seguridad pública, pero también las dependencias de política social para atacar a fondo lo que está ocurriendo. Aquí puede ser un buen experimento para avanzarlo en otros estados del país de manera similar y además la posibilidad de que se dé entre
entre políticas de distinto signo, ¿no? Que me parece también relevante y que muestra que todavía hay que apostar a eso, al diálogo en medio de la polarización y a la obtención de resultados o la búsqueda por lo menos de caminos conjuntos, ¿no? Bien. Gracias Arnoldo Cuellar. Federico Anaya. Hay un escándalo en redes que porque Azucena Uresti anunció que se murió Vargas Llosa, pero que no es cierto y que ya borró el tuit. Bueno. ¿Cómo decía? Friend. Ay, my friend. Ay, friend. Bueno, y aparte decirles, Matolivia y Federico, que ven ustedes muy elegantes, mano, y nos dejan a mí aquí. Sí, oye, ya sí. En el Gallola, en la mesa Montessori. No. Qué bueno que elevan el nivel Siento que me salí del metro y me puse frente a la cámara. Bueno, un detalle, pues, aunque venga yo con el moño, voy a meterme en los dos postres que ya dijeron. O sea, voy a hacer la cosa que no hace la gente educada, decía mi abuelo, y que es agarrar los demás. De uno en específico. Bueno, de los dos en realidad. Coordinación de estados con la federación. O sea, un buen gobierno federal tiene que hablar con esas entidades federativas que cualquier día, allá en el siglo XIX lejano, hubieran podido ser una república independiente. Luego se nos olvida. Entonces, qué bueno que hay ese nivel de diálogo, pero como sociedad civil necesitamos enterarnos de cuáles son las complejidades en cada uno de los estados. Pero un detalle respecto de lo internacional. Israel y Palestina no solamente es la tragedia del genocidio que está ocurriendo ahora y que no nos estamos manifestando con claridad todos y todas. También es otra cosa. Cualquier día, ese conflicto y el de Ucrania pueden terminar en una confrontación nuclear donde todo se acaba. Es decir, estamos viviendo momentos trágicos de la historia, pero también tremendamente peligrosos. Y México tiene una pésima costumbre de solo ver hacia adentro, o sea, y la federación solo ve la capital, y el país solamente ve lo que estamos haciendo aquí. Y habríamos de recordar en este punto algo que Andrés Manuel dijo ahí en Cosa Rara, que él era, se suponía que él era el pueblerino, ¿verdad? Y cuando llegaron los compañeros de la CELAC, muy contentos porque ya iban a organizar la anti-OEA, lo primero que dice Andrés Manuel, compañeros, hay que invitar a Estados Unidos y Canadá porque las Américas tienen que estar unidas. Y dijo una razón muy fuerte, porque Estados Unidos no lo puedes dejar solo. La política del imperio es tremendamente peligrosa. Y ahí, nada más, recomendación para la audiencia, busquen a un autor que parece muy conservador y no nos va a gustar verlo, pero hay que oírlo, John Mearsheimer. Es un realista duro, pero es tremendamente crítico del desastre en Palestina e Israel y del desastre en Ucrania. Porque dice, es una mala política, está haciéndole daño a Estados Unidos y aparte pone en peligro a todos. Es un realista, de derechas, diríamos, aquí en México, pero está diciendo lo mismo que estamos diciendo acá. Cuando todos estamos de acuerdo en el tamaño del problema, es que probablemente el problema sí es muy grande. Entonces, mi recomendación, busquen a ese señor, Mearsheimer, así se leería en español. Ya lo olvidé porque me dio Alzheimer. Sí, más o menos, pero ya con que tengas el Alzheimer presente, vas a encontrarlo en las redes sociales. Pero chequémoslo, México tiene que aprender la capital a ver a los estados, pero todos los mexicanos a ver el mundo. Claro. Somos la 12ª economía y luego no tenemos posiciones geopolíticas. Hay que hacer batalla. Gracias. 2 comentarios antes de que se vayan, compañeros. Dice, tan elegantes como la familia Adams. Yo ya no pregunto. No. A mí me encantaba Homero, me encantaba. Pero por ahí no sé si viste otro, Martorella, que dice... Pero aquí tenemos otro, Espérame la porra. Dice Ricardo Esquivel, la elegancia no solo fue en el vestir, sino en el hablar. Qué grande es Temoris. Qué descubrimiento es Federico y Marta Olivia, siempre es un placer. Ay, y nuestro querido Arnoldo. Gracias. La imaginaria. Pero yo vi uno muy simpático que decía, ni el frac, quítalo Montessori.
Sí, y por eso quise terminar con esos comentarios para hacerle honor a la Mesa Montessori. Gracias, Arnoldo Cuellar, por estar hoy en No, nuestra... encantados, como siempre, un gusto estar contigo, Marta Olivia. Y bueno, Federico. saludos. Bienvenido, Federico, siempre, gracias. Y Temoris. Marta, gracias. El frac no quieta, Ahí está Rafael Gómez, el frac, ahí está Vale. el comentario. Federico Anaya Gallardo, siempre es un placer. Gracias a todos ustedes y a la audiencia. Temoris Greco, gracias por siempre estar poniendo en la mesa temas para que no olvidemos, para que reflexionemos y para que sigamos haciendo conciencia. Muchísimas gracias, Marta Olivia, qué lindo. Y también gracias, Federico y Arnoldo, y pues sí, a la gente que nos acompaña siempre aquí en Astillero Informa. Gracias, muy buenas tardes a los tres.